Bienvenidos a nuestro canal, donde nos sumergimos en las historias que dieron forma a nuestros íconos. Hoy, desentrañamos la apasionada y misteriosa vida amorosa de Francis, una pionera cuya carrera y vida personal fueron todo menos ordinarias. Más de 15 años después de su fallecimiento, sus amantes siguen haciendo titulares y su legado continúa cautivándonos. ¿Quiénes fueron los hombres que llamaron su atención? ¿Y cómo jugaron el amor, el desamor y el secreto un papel en su increíble viaje? Quédate con nosotros, porque estamos a punto de explorarlo todo. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. No querrás perderte lo que viene a continuación. Francisco del Carmen García Escalante, conocida simplemente como Francis, nació el 6 de abril de 1958 en San Francisco de Campeche, Campeche, México. Desde el principio, la vida de Francis estuvo marcada tanto por las dificultades como por la fortaleza. Hija de Sula Escalante y el músico Francisco García Jesús, su historia de nacimiento fue una de abandono, ya que su padre se marchó antes de que naciera. Pero fue su madre, Sula, quien asumió con amor inquebrantable y determinación la tarea de criar a su hija. Junto a Sula, la tía de Francis, Zoila, una talentosa diseñadora de ropa, desempeñó un papel crucial en la formación del mundo de Francis. Juntas crearon un ambiente donde Francis fue libre de explorar su identidad, a pesar de la dureza del mundo que la rodeaba. Ahora, imagina crecer en una sociedad que no te entiende. Un mundo donde te ridiculizan, te atacan físicamente y te acosan en la escuela por el simple hecho de ser tú misma. Esta era la realidad de Francis. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, encontró consuelo en sus estudios y un deseo inquebrantable de triunfar. Buscó refugio en la educación, decidida a demostrar que su valor no estaba definido por los prejuicios que enfrentaba. Pero no olvidemos que Francis no era una estudiante cualquiera. Poseía un talento extraordinario para el dibujo, un don que cambiaría el curso de su vida. Desde pequeña, Francis se sintió cautivada por el diseño, en particular por el arte intrincado de crear ropa. Su pasión la llevó a diseñar vestidos y prendas femeninas que confeccionaba para los carnavales y eventos en su ciudad natal de Campeche. Lo que no sabía era que esta chispa creativa pronto encendería una aventura mucho más grande. A los 15 años, el talento de Francis llamó la atención de las personas adecuadas. Su primo, Rubén Baeza, miembro del grupo musical Los Socios del Ritmo, vio el potencial en los diseños de Francis y decidió presentar su trabajo a un dueño de una tienda en el mercado de La Lagunilla, en la Ciudad de México. Y así, el destino de Francis dio un giro decisivo. El dueño de la tienda quedó tan impresionado con sus diseños que le ofreció un trabajo. Este fue el momento que cambiaría su vida para siempre, el momento en que Francis empacó sus maletas y tomó la valiente decisión de dejar su hogar en Campeche para mudarse a la vasta y bulliciosa Ciudad de México. Pero el camino hacia el éxito en la capital no estaba pavimentado con oro. En cambio, estuvo lleno de las duras realidades de la supervivencia. Francis enfrentó hambre, agotamiento y la falta de hogar. A menudo dormía en las calles, soñando con un futuro mejor. Sin embargo, fue en esta adversidad donde el destino le ofreció una oportunidad. Una noche fatídica, mientras navegaba por las difíciles calles de la Ciudad de México, Francis conoció a un joven y ambicioso diseñador llamado Mitzi. En ese momento, Mitzi era aprendiz, pero reconoció la chispa creativa en Francis y no dudó en ofrecerle su ayuda. La invitó a unirse a su trabajo. Juntos comenzarían a colaborar para un diseñador llamado Gerald, conocido por crear disfraces para la icónica princesa Lea y otras celebradas vedettes mexicanas. El mundo de Francis estaba a punto de expandirse aún más. Mientras trabajaba junto a Mitzi, se fascinó profundamente con el mundo nocturno de las vedettes, esas mujeres glamorosas y audaces que se presentaban en la vibrante escena nocturna de México.
Este era un mundo completamente diferente al que Francis había conocido. Un mundo donde la belleza, la creatividad y la sensualidad se combinaban en un espectáculo deslumbrante. Pero Francis no era una simple observadora pasiva. Cuando los hermanos Enrique y Juan Imperio, reconocidos coreógrafos de cine del famoso Teatro Blanquita, estaban formando el elenco para su película revolucionaria Bellas de Noche, 1975, buscaron talento de todos los rincones de México. La película Bellas de Noche, 1975, necesitaba un elenco de individuos únicos, y Francis fue elegida para ser una de las travestis que aparecieran en este proyecto pionero. Este no fue un papel común. Este fue un momento definitorio en su vida, uno que consolidaría su lugar en la historia. No solo fue un hito en su carrera, sino una ocasión trascendental que marcaría no solo el viaje personal de Francis, sino también el curso del cine mexicano. Pero Francis no se conformó solo con ser parte de una película. No, su visión era mucho más grande que eso. Al comenzar a abrazar plenamente el mundo del entretenimiento, adoptó el nombre artístico Francis y se unió a un grupo de travestis conocido como Las Femmes. Sin embargo, el mundo aún no estaba preparado para la fuerza revolucionaria que estaba a punto de irrumpir en la escena. 5 meses después, Francis tomó una decisión audaz que la haría destacar del resto. Crearía su propio espectáculo, el Show de Francis. Lo que siguió fue nada menos que extraordinario. Durante asombrosos 15 años, el Show de Francis llenó el Teatro Blanquita en la Ciudad de México, convirtiéndose en un pilar de la escena del entretenimiento. Pero no solo fue el teatro lo que quedó cautivado. El espectáculo de Francis recorrió todo México e incluso cruzó la frontera hacia los Estados Unidos. Sus shows fueron más que solo presentaciones. Fueron espectáculos de glamour, elegancia y pura extravagancia. Creó un show al estilo de Las Vegas que estaba adelantado a su tiempo, fusionando un sentido de lujo con un entretenimiento incomparable. No era un acto común. Era una deslumbrante muestra de arte e innovación, allanando el camino para que futuros artistas siguieran sus pasos. Sin embargo, el impacto de Francis no se detuvo en el teatro. Su versatilidad no tenía límites y rápidamente expandió sus talentos al mundo del cine y la televisión. Participó en varias películas mexicanas como Los Relajantes, 1989, De Supermacho a Superfemenino, 1989, y el musical Teto, Música y Travestis, 1995. Pero aún no había terminado. Francis se aventuró en el mundo de la televisión, haciendo apariciones memorables en la icónica serie unitaria Mujer, Casos de la Vida Real, producida por la legendaria Silvia Pinal. A finales de los 90, Francis amplió aún más su presencia en el mundo de las telenovelas mexicanas. En 1998, formó parte del elenco de Vivo por Elena, una serie producida por Juan Osorio para Televisa, una de las redes más influyentes de México. 2 años después, en 2000, Francis asumió un nuevo reto como una de las presentadoras del popular talk show Hasta en las Mejores Familias, también producido por Televisa. Su encanto y agudeza cautivaron a la audiencia, demostrando que sus talentos eran ilimitados. Pero la historia no termina ahí. La carrera de Francis siguió evolucionando con los cambios del entretenimiento. Entre 2002 y 2003, apareció en el exitoso programa televisivo Desde Gallola, producido por Horacio Villalobos para Telehit, llevando su toque único a una nueva audiencia. Y justo cuando parecía que no quedaba nada por conquistar, se aventuró en aguas internacionales. En 2003, Francis hizo una aparición memorable en la película italiana Mi Padre, Rua, Algem, 5555, protagonizada por la leyenda de Hollywood Charlton Heston. Su última actuación fue en 2006, cuando hizo una aparición especial en la querida telenovela mexicana La Fea Más Bella.
Fue una conclusión adecuada para una carrera ilustre, marcando el fin de una era mientras consolidaba su legado en los corazones de la audiencia de todo el mundo. Lo que hizo que Francis destacara verdaderamente no fue solo su talento, sino la forma en que redefinió el entretenimiento. Con un estilo reminiscentemente del lujo y glamour de Las Vegas, deslumbró a la audiencia con actuaciones que combinaban elegancia, encanto y pura brillantez. Verás, en su época, el mundo no era tan aceptante como lo es hoy. En aquel entonces, la mera existencia de alguien como ella, sin miedo a mostrar su verdadero yo, era vista como un tabú. Ella recuerda: en nuestro país, en ese momento, era algo muy mal visto. Sí, sufrí mucho. Todo ha llegado muy naturalmente a mí, y cuando había burlas, siempre decía: yo estoy bien, ellos están mal, y cuando llegue el día y el momento, se los demostraré, y me lo demostraré a mí misma. Y aquí estamos. Esas palabras resonaron a lo largo de su vida, sirviendo como una armadura y un grito de batalla mientras navegaba por el terreno áspero de las burlas y el prejuicio. Sin embargo, no solo sobrevivió al odio, floreció. A través de su voluntad, logró transformar la misma narrativa que la sociedad trataba de imponerle. No era solo una intérprete o una vedette, era una fuerza de la naturaleza. Redefinió el significado de belleza, elegancia y empoderamiento personal, ganándose su lugar legítimo en el panteón de iconos. Sin embargo, un rumor que persiguió su carrera durante años fue la cuestión de si se había sometido a una cirugía de cambio de sexo. La prensa la investigaba incansablemente, avivando la especulación sobre su identidad de género. Pero nunca confirmó esos rumores, dejando la pregunta en las sombras. En entrevistas posteriores, discutiría su identidad como su persona de mujer fantasía hecha, refiriéndose a sí misma como una mujer transgénero, una etiqueta que finalmente abrazó en sus propios términos. Su legado ya no estaba definido por lo que el mundo pensaba de ella, sino por cómo elegía definirse a sí misma. En una industria a menudo llena de rumores y malentendidos, Francis navegó por esas aguas con una combinación de humor, resiliencia y sabiduría. A pesar de los intentos persistentes de los medios por etiquetarla con títulos que no captaban su esencia, Francis se mantuvo firme. Reveló que, aunque a menudo era el objeto de especulación, su vida personal estaba llena de sus propias complejidades. Por ejemplo, no se sentía atraída por los hombres rudos y toscos que muchos suponían que le gustarían, prefiriendo a aquellos con una apariencia más pulida. Esta revelación no solo se trataba de sus gustos, era un reflejo de cómo se veía a sí misma en relación con los demás. A medida que su estrella ascendía, también lo hacía su reputación. Para 1981, el nombre de Francis era sinónimo de la reina de la noche. Había eclipsado incluso a las vedettes más famosas de su época, incluida Olga Briskin. Se presentó en los cabarets más prestigiosos, convirtiéndose en la favorita de la élite del entretenimiento en México. Estos lugares eran frecuentados por las grandes estrellas del país, y se dice que una noche, el legendario actor Jorge Rivero estaba entre la audiencia. Se acercó a Francis, y según se informa, le dijo: «Ahora entiendo por qué te llaman mujer fantasía hecha». Y según Francis, no era solo un cumplido. Él sentía una atracción innegable hacia ella. Confesó su interés, y Francis, por primera vez, no se apartó de sus avances. Para ella, no fue solo un momento fugaz. Fue una conexión que siempre había anhelado. Pero incluso en medio de este glamour y adoración, había una tristeza que persistía en su corazón. A pesar de los muchos pretendientes que la buscaban, ninguno estaba dispuesto a comprometerse a una relación formal. Francis solía expresar que los hombres que la atraían estaban demasiado preocupados por mantener su imagen de galantería para ser vistos públicamente con ella. Las relaciones que tuvo siempre fueron secretas, relegadas a las sombras. A diferencia de las mujeres que podían caminar orgullosas junto a sus parejas en público, Francis tenía que esconder las suyas.
No podía acompañarlos al cine, ir de compras o disfrutar de un día sencillo afuera. Se vio obligada a mantener sus relaciones envueltas en secreto, siempre en segundo plano, nunca bajo el foco de atención. Sin embargo, a su manera, encontró consuelo en esos momentos ocultos. Su vida amorosa, aunque a menudo oscurecida, estaba lejos de ser mundana. Era buscada por muchos, incluso dentro de la industria del entretenimiento, y recibió innumerables propuestas de admiradores, particularmente de los hombres heterosexuales que la adoraban. Fue franca sobre el amor de su público por ella, señalando que la mayoría de su audiencia eran hombres heterosexuales, muchos de los cuales se sentían cautivados por su encanto y belleza. Pero en un acto de profundo respeto, Francis nunca nombró nombres, entendiendo que estos hombres tenían sus propias vidas, sus propias historias y sus propios deseos por proteger. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. Contrario a lo que muchos podrían haber supuesto, los hombres que se sentían atraídos por Francis no encajaban en el estereotipo de ser abiertamente flamboyantes o, obviamente, homosexuales. Lejos de eso, estos hombres, según Francis, no exhibían los rasgos que uno podría esperar basándose en las normas sociales de esa época. Eran, en su mayoría, hombres casados con familias, hombres que parecían desafiar las etiquetas que la sociedad estaba tan ansiosa por imponerles. Una historia incluso sugiere que el legendario Vicente Fernández asistió una vez al Teatro Blanquita para verla actuar. Políticos, hombres con un sentido refinado de estilo y galanes que sabían la importancia de la sofisticación. Estos eran los hombres que captaban su atención. Ahora, echemos un vistazo más cercano a uno de los rumores más comentados de la época: el supuesto romance entre Francis y la estrella en ascenso, Eduardo Yáñez. A principios de la carrera de Eduardo, cuando aún era relativamente desconocido en el mundo de las telenovelas, Francis se vio entrelazada en una historia que cautivaría al público durante años. En ese momento, Eduardo estaba saliendo con una vedette, Wanda Zeus, quien era amiga cercana de Francis. Una visita fatal a la casa de Wanda sería el escenario de un encuentro que desataría los rumores. Se dice que durante esa visita, Francis notó algo inusual en el comportamiento de Eduardo. Actuaba de una manera que no era característica de alguien que estaba en una relación comprometida, y eso le intrigó. Más tarde, después de que la relación de Eduardo con Wanda terminó, comenzaron a circular rumores de que Francis y Eduardo se habían acercado más. Lo que siguió fue la especulación de un romance apasionado que, aunque nunca fue confirmado públicamente, se convirtió en una de las relaciones más susurradas en la industria. Pero hay un giro en esta historia. Francis, a pesar de sus profundos sentimientos por Eduardo, tomó la difícil decisión de terminar la relación. No es que no quisiera estar con él, no, la verdad era mucho más complicada. La carrera de Eduardo apenas comenzaba a despegar, y lo último que Francis quería era poner en peligro su fama incipiente. Hubo rumores en la industria de que Eduardo podría estar involucrado románticamente con otra figura, nada menos que el legendario Ernesto Alonso. ¿Podrían los rumores sobre la vida personal de Eduardo arruinar su carrera? Francis ciertamente lo pensaba así. Temía que si su romance salía a la luz, podría afectar gravemente tanto la posición de Eduardo en el mundo del entretenimiento como sus futuras oportunidades. Así que, con el corazón pesado, Francis tomó la dolorosa decisión de alejarse de la relación, a pesar de sus innegables sentimientos por Eduardo. Y aquí es donde se vuelve realmente desgarrador. Ella reveló más tarde que Eduardo le había suplicado que se quedara, que continuaran su relación. Pero Francis, siempre la pragmática, sabía que continuar solo traería turbulencias. Eligió alejarse, no por falta de amor, sino por un sentido de responsabilidad para proteger la carrera de Eduardo. Después de este período tumultuoso, Francis decidió concentrarse completamente en su espectáculo
retirándose de los enredos románticos por un tiempo. Sentía que, dados los prejuicios de la época, nadie la tomaría verdaderamente en serio como pareja. Los juicios de la sociedad, particularmente en el mundo del entretenimiento, hacían difícil que alguien como Francis tuviera una relación que pudiera existir libremente a la vista pública. Y así, se volcó en su trabajo, encontrando consuelo y satisfacción sobre el escenario. Durante este tiempo, una canción se convirtió en su himno personal. Yo no nací para amar, de Juan Gabriel. Le resonaba profundamente, y dijo que reflejaba sus sentimientos de aislamiento y autoentendimiento. Sin embargo, se apresuró a aclarar que su conexión con la canción no se trataba de una atracción romántica hacia Juan Gabriel mismo. Le gustaba la música, pero dejó claro que, al igual que ella, Juan Gabriel prefería a los hombres con rasgos masculinos, no a aquellos que eran afeminados. Después de su desgarradora ruptura con Eduardo Yáñez, creyó que nadie podría volver a captar su corazón con la misma intensidad. Estaba convencida de que la pasión que había experimentado alguna vez era un amor único en la vida. Pero, como suele suceder, su corazón tenía otros planes. Como ella misma dijo, un hablador cae más rápido que un cojo, y solo unos meses después se vio perdidamente enamorada de Guillermo Capetillo. Sin embargo, esta nueva relación, aunque emocionante, no estuvo exenta de complicaciones. Según relatos atribuidos a Francis, no estaba llena de la misma euforia que había experimentado antes. En cambio, sentía una creciente sensación de soledad. El secretismo que rodeaba su amor pesaba mucho sobre ella, y a pesar de la conexión emocional que compartían, se veía atormentada por el miedo al qué dirán. La relación tenía que mantenerse oculta, y quedó claro que este secretismo le pasaba factura. Y luego llegaron los celos, un sentimiento que se apoderó del corazón de Francis cuando empezaron a circular rumores de que Guillermo podría estar involucrado románticamente con otra mujer, nada menos que la famosa Verónica Castro. Siendo amiga cercana de Verónica, Francis decidió tomar cartas en el asunto. Se acercó discretamente a Verónica, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no levantar sospechas sobre su propia relación con Guillermo. «Hola, Vero», dijo, tratando de mantener la conversación casual. «Tengo una amiga que está saliendo con Guillermo y me pidió que averiguara si está con alguien más». Verónica, siempre tan franca, respondió: «Oh, lo sé. Está saliendo con Maribel Guardia». Francis, aunque intentando mantener la compostura, no pudo ocultar su descontento. Verónica, al percatarse de que algo no estaba bien, levantó una ceja y preguntó: «¿No me digas que tú eres la que está con él?» Francis negó rápidamente cualquier involucramiento romántico, pero en su interior no pudo evitar sentir que estaba a punto de ser descubierta. Y justo cuando pensó que las cosas no podían complicarse más, lo hicieron. Motivada por los celos y tal vez una necesidad de respuestas, Francis decidió asistir a una corrida de toros donde Guillermo se estaba presentando. En el evento no pudo evitar levantarse para saludarlo, pero este gesto, destinado a mostrar afecto, solo pareció incomodar a Guillermo. Era un hombre que valoraba su privacidad, y la atención mediática que constantemente trataba de evitar era algo que quería mantener alejado de su vida personal. Se rumorea que este incómodo momento marcó el fin de su relación. Guillermo, prefiriendo mantener sus asuntos personales fuera del ojo público, no quiso arriesgarse a más exposición o escrutinio. Tras este periodo tumultuoso, Francis llegó a una dolorosa conclusión. Comenzó a entender que, a pesar del amor que tenía para dar y las promesas de afecto que recibía, muchos de los hombres con los que se encontraba optaban por mantener sus relaciones en privado. Este secretismo, nacido de los prejuicios sociales de la época, se convirtió en un tema recurrente en su vida amorosa. Francis se dio cuenta de que esas relaciones ocultas, esas conexiones privadas, eran una realidad con la que tendría que vivir.
¿Sabías que Francis, siempre tan enigmática, estuvo involucrada con José Julián, un talentoso cantante en el mundo de la música regional mexicana? Su relación, llena de emoción y promesas, parecía ser el inicio de algo significativo. Al principio, José Julián quedó cautivado por el innegable carisma de Francis, su personalidad eléctrica que hacía que todos a su alrededor se enamoraran de ella. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. José Julián, que inicialmente había sido atraído por el encanto exterior de la estrella, comenzó a ver más allá del brillo y el glamour de la persona que Francis proyectaba. Empezó a fijarse más en la persona detrás del personaje, la mujer que era cuando las luces no brillaban sobre ella. Y aquí fue donde las cosas se complicaron. Como Francis había expresado muchas veces antes, le atraían profundamente los hombres con cualidades muy masculinas. Por mucho que José Julián la hubiera deslumbrado al principio, no encajaba del todo con el molde que ella había imaginado para sí misma. En respuesta a las decepciones amorosas, Francis decidió adoptar un enfoque diferente hacia el romance. En lugar de buscar una única conexión profunda, comenzó a abrazar un estilo de vida que solo podría describirse como aventurero, casi como un marinero con un nuevo amante en cada puerto. Tenía un novio en Los Ángeles, otro en Monterrey y uno en la Ciudad de México, viviendo una vida en la que el amor llegaba en olas, a menudo fugaces, pero nunca sin emoción. Sin embargo, por mucho que pudiera parecer despreocupada en la superficie, el costo emocional de estos amoríos pesaba mucho sobre ella. El ciclo interminable de relaciones temporales, aunque emocionante al principio, comenzó a erosionar su creencia en el amor mismo. Cada encuentro romántico, por intenso que fuera, parecía terminar en decepción, y esto empezó a afectar su espíritu. El sueño de encontrar una conexión duradera y genuina comenzó a sentirse como una ilusión, pero esa no fue la única sombra que se cernió sobre su vida. La profunda tristeza y frustración derivadas de la carga emocional de sus decepciones amorosas empezaron a tener un impacto físico y mental en Francis. Luchando por lidiar con el peso de sus emociones, recurrió a mecanismos de afrontamiento poco saludables, pagando por compañía y entregándose a un consumo excesivo de alcohol. Aunque estas decisiones le proporcionaban un alivio temporal del dolor interno, comenzaron a desgastar su sentido de sí misma. Su estilo de vida, una vez glamoroso, se salió de control, y con ello, su salud y sus finanzas deterioraron. A principios de octubre de 2007, mientras se presentaba en Puebla, Francis comenzó a experimentar un dolor intenso en la espalda, que empeoraba progresivamente. A medida que su condición continuaba deteriorándose, fue llevada de urgencia a un hospital en Ciudad de México. Al mismo tiempo, comenzó a tener dificultades para respirar. Pocas horas después, la tragedia ocurrió. Francis cayó en coma debido a una embolia pulmonar. A pesar de los mejores esfuerzos de los profesionales médicos, falleció el 10 de octubre de 2007, a la edad de 49 años, en Ciudad de México. En el momento de su muerte, Francis estaba trabajando en un documental sobre su vida, un proyecto que permanece sin publicarse hasta el día de hoy. En los años posteriores a su fallecimiento, su madre estableció un museo en Campeche, dedicado a preservar el legado de Francis. El museo albergaba su ropa y otros recuerdos, con los ingresos de las exhibiciones dirigidos a apoyar a niños sin hogar en la región. Francis no solo fue una pionera en el mundo del entretenimiento, sino también una de las primeras celebridades abiertamente LGBTQ+ en México. A lo largo de su vida, fue una defensora vehemente de los derechos iguales, luchando por la comunidad en una época en la que tales acciones eran raras y a menudo encontraban resistencia. Google rindió homenaje a su memoria el 6 de abril de 2024, destacando su papel pionero tanto en el entretenimiento como en los derechos LGBTQ+. El productor televisivo Federico Wilkins ha expresado un gran interés en llevar la increíble historia de Francis a la pantalla con una serie biográfica.
Este proyecto, aún en desarrollo, promete no solo consolidar su legado, sino también asegurar que las futuras generaciones tengan la oportunidad de presenciar la magnitud de su viaje. Entonces, ¿veremos pronto su increíble historia de vida en la pantalla grande? Solo el tiempo lo dirá, pero ciertamente estamos ansiosos por descubrirlo. Y con eso llegamos al final del video de hoy. Espero que hayan encontrado su historia tan cautivadora e inspiradora como yo. Si disfrutaron de este vistazo a su vida extraordinaria, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna historia. Hasta la próxima, sigan celebrando a los pioneros y leyendas que dan forma a nuestro mundo.